tal? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre sistemas de aire acondicionado para instalaciones hospitalarias. Bueno, sabemos que las instalaciones hospitalarias eh, tienen que ser bastante seguras, cuentan además de una infraestructura sanitaria, tienen equipamiento biomédico, tienen una casa de fuerza que va a permitir que esta instalación pueda tener energía permanentemente y, como no menos importante, también tienen sistemas mecánicos, y dentro de esos sistemas mecánicos están los sistemas de aire acondicionado, que no necesariamente solamente van a servir para que nosotros podamos dar el confort térmico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día un poco sobre estos sistemas de aire acondicionado? En qué áreas especiales debemos tener mayor énfasis de instalación de aire acondicionado, cómo debería ser una sala de opciones, debería ser un colegios. Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de los sistemas de aire acondicionado, lo primero que se nos viene a la cabeza es que va a ser un sistema que nos va a dar confort térmico, ¿no? Pero dentro de un hospital va a tener muchas más funciones que solamente dar el confort térmico. Estos sistemas nos van a servir para soportar un número infinito de funciones médicas, ¿no? Primero, el control de infecciones. También hacer un control ambiental para funciones médicas específicas. Vamos a poder hacer el control de peligros químicos, ¿no? Con estos equipos de aire acondicionado vamos a usarlos para remover, para contener o para diluir concentraciones a niveles de seguridad aceptables, ¿no? Esto principalmente, por ejemplo, en las salas o en los almacenes de farmacias donde hay insumos químicos, o en las zonas sanitarias donde hacen los preparados químicos de diluciones para que puedan hacer la limpieza de los hospitales, ¿no? Las desinfecciones que van a realizar con estos productos químicos, ¿no? También los sistemas de ventilación, aire acondicionado, van a servir como salvavidas, ¿no? Porque estos van a ayudarnos a detectar humos e incendios. Entonces, fíjense que estos sistemas de ventilación y estos sistemas de aire acondicionado no solamente nos van a servir a nosotros como un sistema de acondicionamiento y de confort térmico, ¿no? Ahora, en los hospitales, ¿dónde están los microorganismos? ¿Dónde podemos encontrar la mayor cantidad de microorganismos? Por ejemplo, los aspergillus los podemos encontrar dentro de los sistemas de ventilación que tienen una mala o tienen un mal proceso de mantenimiento, ¿no? Podemos encontrar también los filtros de aire. Podemos encontrarlos en los excrementos de palomas que van a estar cerca de las tomas de aire, en los marcos de los filtros de aire, en los acondicionadores de aire de ventana, en los falsos techos, en los aislamientos de las fibras de techo de metal perforado, en las puertas de cortafuegos, en conductos, en plantas ornamentales. O sea, ahí vamos a encontrar este tipo de microorganismos, ¿no? Los Rhizopus los vamos a encontrar, por ejemplo, en los filtros de aire, en los falsos techos y en algunos hospitales en los helipuertos. El penicillium lo encontramos en maderas en descomposición, en tuberías de aguas con fugas, en filtros de aire, en el aislamiento de la fibra de vidrio, en productos anestésicos, ¿no? Y los cladosporium los encontramos en los filtros de aire. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos microorganismos viven dentro de los filtros de aire, y estos van a ser portadores o causantes de algunas enfermedades, ¿no? Por eso es que estos sistemas deben ser bien diseñados, deben tener una buena planificación de mantenimiento. eh, Hay que tomarle una buena consideración en el diseño y en su mantenimiento, ¿no? Ahora, ¿cómo es que va a ser el impacto de la humedad dentro de una instalación hospitalaria, ¿no? Si nosotros vemos
En la parte baja vamos a tener el porcentaje de humedad relativa que vamos a tener dentro de un ambiente, ¿no? Vamos a ir variando desde el 10 hasta el 100% de humedad. Entonces, si vamos a poder verificar que desde el 10 hasta el 40% de humedad vamos a encontrar las zonas de mayor producción de bacterias, de virus, infecciones respiratorias, alergias, rinitis, asma y la producción de ozono, ¿no? Y la producción de ozono, es más, vamos a poder llegar de un 10 hasta un 60% de humedad. Y a partir del 70 hasta el 100% de humedad va a ir incrementando la producción de mohos, de hongos, de ácaros. También vamos a volver a tener producción de alergias, rinitis y asma. Entonces, la zona óptima para el control de humedad dentro de una instalación hospitalaria debería estar alrededor del 40 al 60%, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos a controlar mejor la producción de estas bacterias, estos virus y todos aquellos microorganismos que puedan afectar a la salud de los pacientes. Y no solamente de los pacientes, sino de todo aquel personal que esté dentro de esta instalación sanitaria, ¿no? Ahora, los hospitales están clasificados. Hay una certificación que es la certificación LED, esto en la versión 2009, que va a dar una categorización a los hospitales. No vamos a tener una categorización desde los 40 a los 49 puntos, que es la categorización verde, ¿no? Donde vamos a tener bastante ahorro energético, ¿no? Vamos a tener una certificación plata que nos va a hablar en el cual una instalación hospitalaria va a contar con 50 a 59 puntos. Esto se va a tratar de también, además del control energético, también de la producción y la calidad del aire, ¿no? Y lo mismo nos va a pasar con una puntuación en una certificación de nivel oro, ¿no? Que vamos a tener de 60 a 79 puntos. Y lo mismo con una certificación LED platino, que es la más alta, donde la producción de aire acondicionado y el recurso energético que se genera dentro de estas instalaciones es la más óptima. En nuestro país, hasta donde yo sé, todavía ninguna de las clínicas ni hospitales han podido acceder a tener esta calidad de certificación LED platino, ¿no? Hay algunas clínicas que han aspirado y tienen certificaciones del nivel más básico, que es el ASGREEN, o también hay certificaciones plata, ¿no? Donde tienen buena calidad de aire dentro de la instalación, ¿no? Pero todavía no se ha podido manejar mucho el tema energético. Y si ustedes recuerdan, hace unos días en el hospital de emergencias del coronavirus de ATE, la directora de este hospital hablaba un poco sobre que ella se siente más segura dentro del hospital que en la misma calle, ¿no? Y esto es justamente por este tema de control de aire que tienen dentro del hospital, ¿no? Entonces, una instalación hospitalaria necesita tener cierta calidad de aire, necesita tener ciertos parámetros para evitar de principio la propagación de virus y bacterias dentro de la misma instalación hospitalaria, manejando las presiones, ya sea presión positiva o presión negativa, manejando los flujos de aire que se va a tener, manejando el intercambio de aire que debería haber dentro de la instalación hospitalaria. Debería manejarse también el confort térmico, la humedad, ¿no? Y sobre todo, ver la eficiencia energética que se va a tener dentro de este hospital, para mantener los niveles estándares dentro de esta instalación, ¿no? Entonces, eso es lo que se evalúa con esta certificación LED. ¿Ok? Entonces, mientras más puntos yo pueda hacer con el diseño de este sistema de aire acondicionado, verificando estos parámetros, voy a obtener mayor cantidad de puntos y eso va a hacer que mi hospital sea más sostenible en el tiempo, ¿no? Ok, habíamos mencionado algo que es interesante. Habíamos hablado sobre lo que es la calidad del aire. Entonces, en una instalación del tipo hospitalario, vamos a ver que la calidad del aire tiene que ser bastante alta, ¿no?
A diferencia de una instalación industrial, a diferencia de una instalación en retails o la instalación de aire acondicionado en un colegio, ¿no? Esas exigencias son diferentes a las exigencias que vamos a tener en las instalaciones hospitalarias, porque de principio, lo que nosotros pretendemos hacer dentro de una instalación hospitalaria es mantener un ambiente que no esté contaminado por ningún tipo de agente, ¿no? Y por eso es que la calidad de aire interior del hospital debe ser casi del 100%. ¿Cómo logramos esto? De principio vamos a tomar el aire atmosférico que está en el exterior y sabemos la cantidad de contaminantes que hay en el exterior, ¿no? Por polución o qué sé yo, ¿no? Ok, entonces lo que vamos a hacer para generar calidad de aire interior es poner prefiltros y filtros. Dependiendo de la calidad de aire que necesito al final para ser distribuido dentro de una instalación, voy a tomar primero un prefiltro, que es el que va a atrapar polvos, pelusas, polen o todo aquel particulado que tenga en el aire, ¿no? Luego, después de esto, vamos a tener un filtro de carbón activado, que es lo que me va a permitir atrapar ya no particulados solamente, ¿no? Porque eso ya ha sido prefiltrado, sino me va a permitir capturar olores tóxicos y también me va a permitir capturar gases, ¿no? Que eso no ha sido tomado todavía en la primera parte. Pero aquí en este carbón activado lo que van a pasar van a ser elementos que son mucho más pequeños, ¿no? Por ejemplo, los virus, las bacterias, hongos, polen, ¿no? Y esto lo voy a capturar con un tercer filtro, que son los filtros EPA. Normalmente ustedes habrán escuchado hablar de este tipo de filtrado, que es un filtro bastante caro, ¿no? Y por eso es que normalmente se utiliza solamente en instalaciones hospitalarias, ¿no? Y que tienen un tiempo de vida de más o menos 2 o 3 años, ¿no? Dependiendo de los intercambios que se haga dentro de la instalación. Y esto me va a permitir tener hasta un 99.9% de aire puro, ¿no? Entonces, aquí es donde voy a atrapar estos virus y bacterias, ¿no? Entonces, imagínense, vamos a tener una sala de cuidados intensivos, una sala de UCI, donde voy a tener esta enfermedad que ahora nos está quejando, ¿no? El coronavirus. Voy a tener pacientes que tienen coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que el coronavirus no se transmite por el aire. Entonces, nosotros tranquilos, no tenemos problema. Sabemos que no se va a transmitir por aire. Pero un paciente puede entrar a esta sala de cuidados intensivos sin tener ningún tipo de una enfermedad preexistente, como también podríamos tener pacientes que tengan enfermedades preexistentes, ¿no? Y lo más grave podría ser TBC, ¿no? O que tengan diabetes o que tengan alguna otra enfermedad que pueda ser contagiosa y pueda poner en riesgo a aquellas personas que también están dentro de esta misma sala de UCI que no tengan ninguna enfermedad preexistente. Entonces, como estamos compartiendo una misma sala de cuidados intensivos, van a separarlos en dos ambientes para aquellos pacientes que no tienen enfermedades preexistentes, pero tienen coronavirus, y todas aquellas personas que tienen coronavirus, además de tener una enfermedad preexistente, que podría ser, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? Tuberculosis se podría transmitir por el aire. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema de aire acondicionado que nos permita mantener esa separación entre estos dos ambientes donde tenemos a estos dos pacientes, a estos dos tipos de pacientes, entonces nosotros en vez de ayudar al paciente que tiene coronavirus sin ninguna enfermedad preexistente, lo que vamos a hacer es salvar la vida de coronavirus, pero le vamos a transmitir una enfermedad preexistente. ¿Y cómo pasó esto? A través del aire acondicionado, ¿no? Por eso es la responsabilidad bastante alta al momento de diseñar estos sistemas, ¿no? Por eso es que se utilizan, por ejemplo, los filtros EPA. ¿Para qué? Para que nosotros podamos capturar este tipo de virus, este tipo de bacterias o hongos o cualquier otro microorganismo que pueda producir algún tipo de enfermedad contagiosa que pueda viajar por el aire. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que verificar bastante bien en el sistema
de diseño del aire acondicionado. Ok, entonces, ¿cómo nosotros, a lo que habíamos hablado, se llama contaminación cruzada, ¿no? ¿Cómo nosotros diseñamos estos sistemas? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es generar diferencias de presiones, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos generar y podamos tener la certeza de que este aire acondicionado me va a generar una barrera eh, y no podamos transmitir virus, bacterias, hongos o cualquier otro microorganismo de una sala a otra, ¿no? Y esto se llama evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver, ¿no? Tenemos dos salas de quirófano. El quirófano tiene que ser un ambiente que debe ser completamente libre de cualquier tipo de virus, bacterias o cualquier microorganismo que pueda producirle algún tipo de enfermedad al paciente que está dentro de este quirófano. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no inyectarle aire a esta zona, sino lo que tenemos que hacer es quitarle aire a esta zona, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a generar este, el desplazamiento de los virus o lo que vaya a tener este paciente por la enfermedad que se le ha causado, no se quede ahí dentro, sino vaya a salir hacia otra zona, ¿no? Entonces, en estas zonas de quirófano, por ejemplo, lo que vamos a generar va a ser una presión negativa. ¿Para qué? Para que podamos succionar todas esas bacterias y lo podamos mover a otro lado, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos a llevar esto? Pues tenemos que llevarlos hacia zonas donde tengamos otro tipo de flujos de aire donde se generen los intercambios y esto al final vaya a salir del hospital, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, hacia los pasillos sucios o hacia los pasillos limpios, donde voy a generar movimiento de aire, intercambios de aire, ¿no? Y con eso lo que voy a hacer es evitar la contaminación cruzada. ¿Qué pasará si esto fuera al revés? Sabemos que en los pasillos, ¿no? O en otros ambientes que sean diferentes del quirófano, donde vamos a tener gran afluencia de público, ya sean pacientes o sea personal sanitario, que pueda, por ejemplo, tener una gripe, ¿no? Esa gripe podría ser transmitida a través del sistema de aire acondicionado y si generamos una presión negativa en este pasillo, en vez de succionar el aire, lo que va a hacer es expulsar el aire hacia esas zonas de quirófano. Entonces, el paciente que está dentro del quirófano está completamente expuesto a estos virus y bacterias y podría contraer una nueva enfermedad. ¿Ok? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que ser bastante cautos al momento de realizar este tipo de diseños y tenemos que evitar este tipo de contaminación cruzada, ¿ok? Jugando simplemente con nuestras diferencias de presiones, ¿no? Genera una presión negativa en los puntos más críticos y una presión positiva en las zonas que no sean tan críticas para que en esas zonas existan movimientos de aire y esos movimientos de aire vayan a limpiar nuestras instalaciones, ¿ok? Ahora, eh, ¿qué más nosotros vamos a verificar dentro de estos sistemas de aire acondicionado? ¿No? ¿Para qué también va a servir? Es la calidad de este aire interior. Primero, para controlar la humedad, ¿no? Tenemos que controlar la humedad relativa porque ya hemos visto en un cuadro anterior que a ciertas condiciones de humedad podemos generar la propagación de algunos microorganismos. Entonces, este sistema de aire acondicionado nos va a permitir controlar la humedad que se va a generar dentro de este ambiente. También vamos a poder controlar los BOC. ¿Y qué son los BOC? Son los compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Todos aquellos que me van a generar algún tipo de enfermedad. Entonces voy a poder controlar también eso. En nuestro país está prohibido fumar en lugares públicos, pero siempre a alguno se le ocurre salir a algún patiecito, ¿no? A fumar. Entonces, el sistema de aire acondicionado también nos va a permitir controlar el tabaco, ¿no? Un buen diseño de un sistema de aire acondicionado también nos va a permitir controlar el ruido y las vibraciones que se van a generar en otros ambientes y con eso vamos a poder generar, además del confort térmico, vamos a poder generar un confort estacional para las personas que se encuentran dentro de las instalaciones hospitalarias. Y sobre todo, lo más importante, vamos a poder controlar las infecciones que se puedan generar dentro de estas instalaciones, ¿no? Entonces,
La calidad del aire se debe establecer al aire interior que tenga la mejor calidad en el edificio después de la construcción y durante su ocupación, ¿no? Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando se hace la construcción y la instalación de estos sistemas de aire acondicionado, eh, los que instalan estos sistemas no tienen el cuidado de limpiar todos estos ductos, ¿no? De hacer una sanitización a estos ductos. Entonces, dentro de estos ductos van a quedar partículas, va a quedar particulado, que luego se va a ir distribuyendo a través de toda la red del aire acondicionado y van a llegar a los ambientes que supuestamente deberían estar bien sanitizados. Entonces, ahí es donde nosotros debemos hacer un control de la calidad del aire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se hace, digamos, una purga o una limpieza de estos ductos, generando intercambios de flujos de aire antes del uso, justamente cuando se ha hecho la instalación, y eso es lo que se llama la marcha blanca, ¿no? La marcha blanca del sistema de aire acondicionado. Cuando recién lo he instalado y lo he puesto a prueba al 100% para generar este movimiento y la limpieza de este particulado que pudo haber quedado dentro de los ductos, ¿no? Y también voy probando cómo está siendo el comportamiento de todo el sistema mecánico que me va a generar este flujo de aire, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a verificar también esta calidad de aire dentro de la ocupación? Siempre teniendo cuidado en las zonas o en las tomas, verificando que estén completamente limpias y que siempre se mantengan limpias, ¿ok? Ahora, para eso se deben cumplir con algunos requisitos que nos va a dar la normatividad, que es la norma RAE 55 de 2010, ¿no? Que son aquellas que me va a indicar cuáles deben ser las condiciones óptimas para tener un confort térmico dentro de estas instalaciones, ¿ok? Ahora, ¿qué más es lo que vamos a tener para qué me va a servir este sistema de aire acondicionado? Sabemos que cualquier tipo de instalación corre riesgo de generar algún tipo de incendios. En un hospital no vamos a trasladar a los pacientes a ningún otro sitio que no sea el hospital, ¿no? Entonces, en caso de incendios o de humos, el hospital va a depender para su propia protección solamente de su sistema de aire acondicionado para proteger la vida, ¿no? Entonces, los sistemas de defensa de un hospital va a tener tres etapas. La primera que es la contención y extensión, que va a ser en el sitio y solamente voy a mover a los ocupantes que van a tener contacto inmediato con el humo o con el amago de fuego, ¿no? Esa va a ser mi primera defensa. La segunda defensa va a ser mover a los pacientes de un compartimiento a otro, ¿no? Esa va a ser mi segunda defensa. Y tendría que controlar con mis sistemas de presión, cambiando la presión positiva a negativa para que exista la succión de estos humos. Y con eso debería tener ya controlado este amago de incendio o los humos que se han generado dentro de la instalación. Y el tercer y último sistema de defensa es evacuar a los ocupantes del edificio, ¿no? Y ahí usando escaleras o todas aquellas rutas de evacuación que se tengan, ¿no? Pero si nuestro sistema de aire acondicionado está bien diseñado, entonces pues esto no debería llegarse a esta etapa, ¿no? Sobre todo, el control de humos debe ser una forma vital de poder dispersar el humo dentro de nuestros sistemas de aire acondicionado, que eso es lo más importante. ¿Ok? Para eso nosotros vamos a tener dentro de las normas que nos permiten eh, diseñar estos sistemas de aire acondicionado, vamos a tener, por ejemplo, el manual ASHRAE, ¿no? Para el diseño de sistemas de aire acondicionado. Y esta va a ser un compilatorio de algunas normas y recomendaciones, por ejemplo, el AIA Guidelines, que nos van a dar los lineamientos para el diseño y construcción de hospitales. Vamos a tener los estándares y guías ASHRAE y también vamos normas NFPA, que son aquellas normas que nos dan los lineamientos para el diseño de sistemas contra incendios, ¿no? También vamos a tener las guías LED que nos van a dar un sistema de puntuaciones de la eficiencia energética y la eficiencia y la calidad de aire dentro de las instituciones de salud, ¿no? También tenemos la guía verde para instituciones de salud, tenemos los estándares de acreditación de las Joint Commission International que nos van a poder acreditar la calidad energética y la calidad de aire dentro de un hospital y las normas ASHRAE, ¿no? Que nos dan los estándares de energía,
los edificios verdes de alto desempeño, los sistemas de seguridad para sistemas de refrigeración y la calidad de aire interior en los hospitales, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los criterios que nosotros tenemos para el diseño de estos sistemas? Primero, la redundancia de equipos, ¿no? Luego, verificar las condiciones especiales. Normalmente, de acuerdo al tipo de afecciones que se estén tratando, vamos a tener ciertas condiciones de temperatura y humedad. Por ejemplo, condiciones de 32 grados centígrados y una humedad relativa de 35% van a ser buenas para tratamientos de artritis, por ejemplo, ¿no? 32 grados centígrados y 95% de humedad relativa van a ser usadas para pacientes quemados, en salas de quemados, por ejemplo, ¿no? O una temperatura media de 30 grados centígrados para cirugías pediátricas, ¿no? En algunos casos, algunos médicos piden dentro de salas de quirófano hasta temperaturas de 15 grados centígrados. ¿Esto para qué? Para evitar primero la sudoración de ellos mismos y evitar también la sudoración del paciente, ¿no? Entonces esas van a ser algunas condiciones especiales que nosotros deberíamos cumplir con, con el diseño de estos sistemas de aire acondicionado, ¿no? Lo otro que es bastante importante también es el control de ruido, ¿no? Dentro de las instalaciones hospitalarias, el impacto que va a generar el ruido en los pacientes es bastante alto y en el personal médico, ¿no? Entonces debemos prever que este ruido no vaya a transmitirse a través de los ductos o cuando se hacen retornos por los plenums, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la transferencia de ruido que se vaya a tener por estos sistemas de aire acondicionado, ¿no? Lo segundo, hay que verificar bastante el banco de filtros, ¿no? Que estos deben estar bajo aguas abajo del serpentín de enfriamiento y de calefacción y del ventilador, ¿no? Este es un ejemplo de cómo deberíamos tener un sistema modular HU de una sección HU para tener la distribución del aire acondicionado, ¿no? Ahora, según la norma SRAE 170, todos los ductos de extracción deben ser de presión negativa, ¿no? ¿Eso qué significa? Que debemos tener el ventilador al final, ¿no? Los gabinetes de mejoras de las unidades UMAS deben ser diseñados para prevenir la entrada de agua, resistir corrosión y permitir el acceso para inspección y mantenimiento. Imagínense que en sala de operaciones estén con un paciente y que justamente en ese mismo momento tengamos que hacer el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. Entonces, abrimos la compuerta del mantenimiento de aire acondicionado, pues si vamos a contaminar absolutamente todo el aire que esté ingresando a esta zona, ¿no? Y es algo que nosotros debemos evitar, ¿ok? Ahora, las sumas, ¿no? Todas estas unidades de mejoras, las superficies interiores y sus componentes deben ser accesibles y resistentes al crecimiento de moho y erosión, ¿no? Entonces, para esto también se hace la verificación, por ejemplo, con luz ultravioleta, ¿no? Se pueden dar ese tipo de controles para verificar que no haya mohos y no haya erosión, como una parte de mantenimiento de la ductería, ¿no? Ok. Todos los materiales y los equipos deben ser etiquetados de tal forma que nos puedan determinar su cumplimiento con todos los estándares que nosotros vayamos a tener, ¿ok? Ahora, debemos zonificar nuestras áreas, ¿no? No podemos acondicionar un área donde cae el sol con el mismo equipo que en otra donde no hay radiación. O sea, ¿por qué? Porque vamos a tener un mayor gasto energético, ¿no? Ahora debemos ser recuperadores de energía. Los sistemas que tengan una cantidad de aire, por ejemplo, mayor a los 8.500 metros cúbicos por hora y tengan aire exterior al 70% más, deben tener un recuperador de energía de mínimo del 50% de eficiencia, ¿no? ¿Esto para qué? Para que nuestro recurso energético tampoco sea tan alto del, dentro de la instalación hospitalaria, ¿ok? Entonces, esas cosas son las que nosotros debemos tener en consideración dentro de la eficiencia energética, ¿ok? Debemos implementar además una estrategia de ventilación por demanda para espacios mayores de 46.5 metros cuadrados con una ocupación para ventilación mayor a 2.3 metros cuadrados por persona. ¿Ok? Ahora, nuestras capacidades de extracción o de intercambios deben ser de 510 metros cúbicos por hora o de más para tener dampers motorizados o de gravedad. Y esto nos va a permitir evitar la entrada de aire sin control cuando el equipo no esté apagado. ¿Ok? Ahora, en la clasificación de estas salas, según ASHRAE, debemos tener, son tres tipos de clases, ¿no? Tenemos una clase A, una clase B y una clase C. Ahora, la clase A solamente va a servirnos para procedimientos
quirúrgicos menores, ¿no? Desarrollados bajo la piel, con anestesia local sin sedación preoperatoria. Es una de las clases más bajas que vamos a tener de una sala quirúrgica, ¿no? Un tópico, en otras palabras. La clase B ya van a ser procedimientos un poco mayores, ¿no? Con sedación oral, intravenosa o bajo alguna droga analgésica, ¿no? Y la clase C, esta sí es una sala de operación que va a tener procedimientos quirúrgicos mayores, ¿no? Que van a requerir anestesia general o regional y van a necesitar funciones vitales de cuerpo, ¿no? ¿Esto por qué lo menciono? Porque de acuerdo a ello nosotros vamos a tener que verificar eh, cómo es que vamos a colocar nuestros difusores, de qué tipo deberían ser, ¿no? Y sobre todo el tipo de flujo de aire que debemos utilizar, ¿no? Normalmente en estas salas debemos tener difusores del tipo laminar, ¿no? Y estos deben estar diseñados de tal forma que nosotros debemos hacerle la limpieza desde el interior de estos sistemas, ¿ok? Bueno, normalmente en los tipos de sistema que se utilizan dentro de los hospitales son de agua fría, primero porque me da alta confiabilidad, tengo facilidad de transportar carga térmica a todo el edificio a través de una red de agua fría, es de consumo energético bajo, puedo controlarlo fácilmente y puedo analizar la necesidad de usar una torre de enfriamiento, ¿no? Esto más por un tema de requerimiento arquitectónico, ¿ok? Entonces, es importante tener un buen criterio de análisis para poder desarrollar estos sistemas de aire acondicionado por lo que representa dentro de una instalación hospitalaria. ¿Ok? Además, estos sistemas de aire acondicionado eh, podríamos instalarle algún tipo o algún sistema de control automatizado, ¿no? Ya se llame de lazo abierto o de lazo cerrado, donde nosotros podamos controlar de mejor manera la cantidad de aire que se va a generar dentro de la instalación hospitalaria, en los ambientes en los que no se requiera utilizar estos sistemas cuando están desocupados, entonces automáticamente podemos quitarle el flujo de aire a estas zonas y eso me va a conllevar un mayor ahorro energético dentro de la instalación, ¿no? Ok, bueno, es eso lo que quería compartirles sobre la calidad de aire acondicionado que se debería tener dentro de las instalaciones hospitalarias y espero hayan podido disfrutar de esto y que pues lo tomen en consideración si ustedes deciden desarrollar este tipo de proyectos. ¿Ok? Les agradezco mucho por vuestra presencia y cualquier consulta tienen la página donde pueden hacer llegar vuestras consultas y nosotros gustosos vamos a poder absolver vuestras dudas, ¿no? Ok, les agradezco mucho por vuestra participación.